Bendiciones con todos. Tema 7. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el esfuerzo y la valentía que necesitaba Josué para conquistar a Canaán. Parte 1. Y utilizamos de texto Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9, que dice lo siguiente. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué maravillosa palabra, qué palabras de ánimo, que también son para nosotros hoy día. En el libro de Génesis nació Israel. En el libro de Éxodo, Israel fue elegido. En el libro de Números, la nación fue probada. En el libro de Levítico, los israelitas pudieron acercarse a Dios por medio de la sangre. En el libro de Deuteronomio, la nación fue instruida. Y en el libro de Josué, contempla la redención que comenzó en el Éxodo. El libro de Éxodo es el libro de la redención de los israelitas de Egipto. El libro de Josué, por su parte, es el libro de la redención de los israelitas para la tierra prometida. Maravilloso, ¿no es cierto? La palabra clave del libro de Josué es posesión. Dios había dado la tierra a los israelitas en un pacto incondicional. A Abraham le dijo en Génesis capítulo 7, versículo 8, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Sin embargo, la posesión de la tierra por parte de Israel sería condicional. Habría un conflicto y habría conquista. Tendrían que luchar batallas y apropiarse de sus posesiones. Y, como Josué mismo les recordaría en su mensaje final, antes de su muerte, su obediencia a la palabra de Dios determinaría su posesión continua de la tierra. Comencemos hoy nuestro estudio del libro de Josué. ¿Qué les parece? Como su nombre lo indica, este libro fue escrito por Josué, sucesor de Moisés, según lo encontramos en el capítulo 24 de este libro, versículo 26, que dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de Dios, de la ley de Dios. El Talmud dice que Josué escribió todo este libro, menos los últimos 5 versículos,
y que esos versículos fueron escritos por Finees, hijo del sacerdote Eleazar. Josué fue un gran general. Nació como esclavo en Egipto y tenía 40 años de edad en el tiempo del Éxodo. Ya vimos que Josué ocupó un lugar sobresaliente en ese tiempo. Estuvo con Moisés cuando subió al monte de Dios, como vimos en el capítulo 24 de Éxodo, versículo 13. Y estaba con Moisés en el tabernáculo cuando el Señor se le apareció, en el capítulo 33 de Éxodo, versículo 11. Ahora observaremos esta comparación. Josué tenía 80 años cuando recibió su comisión como sucesor de Moisés. Moisés, por su parte, tenía 80 años cuando dirigió el éxodo de Egipto. Josué tenía 80 años cuando guió a los israelitas a la tierra prometida. Murió cuando tenía 110 años. Había ganado prominencia durante el viaje a través del desierto. Cuando el pueblo fue atacado por el ejército de Amalek, fue Josué el que organizó a los hombres en un ejército que luchó contra Amalek. Además, Josué trabajó como siervo de Moisés. Las referencias a él en este último sentido revelan su lealtad a Moisés y su devoción a Dios. En Cades Barnea fue uno de los 12 hombres que fueron a espiar la tierra de Canaán y fue uno de los 2 espías que regresaron con un informe favorable, revelando su confianza absoluta de que Dios les entregaría esa tierra. El nombre de Josué significa el Señor salva. Las mismas palabras en el Nuevo Testamento es Jesús. Fue un hombre valiente que demostró depender enteramente de Dios. Tuvo fe, cualidades de liderazgo, entusiasmo y fidelidad. Fue una figura de Cristo, tanto en su persona como en su obra. Maravilloso, ¿no es cierto? Alguien ha dicho lo siguiente en cuanto a Josué. Muestra que un hombre de habilidad corriente puede llegar a ser líder en la iglesia. No recibió su llamamiento mediante unas letras llameantes escritas en el cielo, sino por medio de un anciano, el cual conocía a Dios y a Josué, que vio como Dios había preparado a Josué para ser líder. Ahora, el versículo clave en este libro de Josué la encontramos en el capítulo 1, versículo 3, que dice: Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. El libro de Josué contiene una aplicación muy práctica para el creyente de todos los tiempos. La tierra de Canaán no puede ser una figura del cielo. El cielo es un regalo de la gracia de Dios. El cielo no es un lugar de conflicto y conquista. Para los creyentes, la tierra prometida representa más bien el lugar en el cual los cristianos han sido traídos aquí en el mundo. El libro de Josué realmente se puede comparar con el libro de Efesios en el Nuevo Testamento, en el cual los cristianos hemos sido redimidos. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como nos dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, el capítulo 1, versículo 3, ahora, en nuestra vida cristiana, la posesión y la experiencia de esas bendiciones depende del conflicto y la conquista. Las bendiciones nunca se logran por medio de la energía de nuestra naturaleza humana, física, sino por medio del poder del Espíritu Santo en la vida consagrada del creyente. Así, el libro de Josué es el modelo y como tal, ilustra el método por el cual el creyente puede poseer lo que Dios le ha concedido. El libro de Josué es profético de Israel y típico para la iglesia. Israel recibió el título de propiedad de la tierra, como lo mencionó el profeta Jeremías en el capítulo 23 de su profecía, del el versículo 8, donde leemos que dice: Vive el Señor que hizo
subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo las había echado, y habitarán en su tierra. También el profeta Ezequiel se refiere a esto en el capítulo 37, versículo 21. El conflicto y la conquista van junto con la posesión de la tierra. Muy interesante, ¿no es cierto? En los capítulos 1 al 2 tenemos la entrada en la tierra. En los capítulos del 13 al 22 leeremos acerca de la división de la tierra. Y finalmente en los capítulos 23 y 24 tendremos el último mensaje de Josué. ¿Qué les parece esta primera parte del capítulo 1, del versículo 1 al 9? Ahora, algo interesante que vamos a ir viendo en los próximos videos también. Dios le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente. ¿Sí? Y cuando más interesante, cuando tiene que meditar en la palabra de Dios de día y de noche para ser prosperado, le dice, mire, esfuérzate y sé muy valiente. Es que a veces no queremos leer la palabra. Nuestra carne no quiere saber nada de la palabra de Dios. Y Dios, en su omnisciencia, sabiendo que eso puede pasar en los seres humanos, le dijo a Josué, tú tienes que entrar en la tierra prometida, tú tienes que colocar a mi pueblo allí, tú tienes que derrotar a toda la gente que está allí, a todos los enemigos que están allí, pero para eso tienes que ser muy valiente en la meditación y en la lectura de la palabra, que es la que te va a guiar, que es la que te va a dar el éxito que tú necesitas para lograr esa conquista. Y como vemos, vamos a ver más adelante, Josué lo pudo lograr. Entonces eso demuestra que fue un hombre que meditó en la palabra. ¿Sabe? Conversábamos esto con los hermanos en la iglesia, que en ese tiempo no era muy fácil, porque no estaba la palabra escrita toda resumida en un libro o en un audio o en los teléfonos, en la versión que usted quiere puede conseguirla hoy. Era en piedras. No sé cuántas piedras ocupaban el capítulo 1 de Josué, el versículo del 1 al 9, no sé cuántas, ¿sí? Y entonces por esta razón el judío tiene que cargar en la mente. Cuando hablaba de meditar y ponerla en práctica, ellos la aprendían de memoria. Así, ¿se acuerdan? Ahora que vamos a ver también el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, Dios les recomienda, les dice que le enseñen la palabra, que se la repita a los hijos cuando estén en casa, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando anden por el camino. Entonces, los israelitas sabían de memoria la palabra. Josué necesitaba tenerla en su mente y su corazón, esa palabra, para que en el tiempo de batalla, en el tiempo de conquista, esa palabra fuera la fortaleza. La palabra de Dios, que es la verdadera espada, la espada espiritual, que estaba ayudándole allí, fortaleciéndole, dándole las victorias que necesitaba. Y eso es maravilloso, porque Josué sí meditó en la palabra. Hoy nosotros también podemos tener éxito en todo lo que emprendamos si tomamos la decisión de meditar en todo momento, de día y de noche, en la palabra de Dios. ¿Sí? Es porque, ¿por qué esto? Porque la palabra de Dios, la voz de Dios, es la mejor dirección que necesitamos en nuestra vida. Hay mucha información, hay mucha consejería, hay mucho en el mundo, pero la mejor dirección la tiene Dios. Y gracias, ¿sí? Gracias al Espíritu Santo que movió esto, ahora tenemos un solo libro llamado la Biblia, que podemos abrirla cada día y meditar. Y ver lo que Dios tiene allí para cada una de nuestras vidas. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Poder contemplar, poder ver estas historias maravillosas que el Señor puede hacer también hoy día historia con cada uno de nosotros si buscamos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Si es su caso, que está escuchando esta palabra y es un cristiano apartado o es una persona que no ha aceptado a Cristo, le presentamos la oración de fe. ¿Sí? La oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo, para que usted entregue su corazón a Él y se convierta en un verdadero hijo. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago
puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora, si usted hizo la oración, maravilloso. Pero no solo se quede con repetir la oración, ¿sí? Venga la palabra, así como se le recomendó a Josué, a meditar de día y de noche. Cosas que tal vez usted no entienda, pide al Espíritu Santo. Diga, Espíritu Santo, necesito entender tu palabra. Necesito entenderla porque quiero obedecerla. Quiero ponerla en práctica. Y una vez puesta en práctica, también quiero predicarla a otros para que otros se enteren de estas maravillosas promesas, de estas maravillosas verdades que tienen en la palabra. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Alabe al Señor. Cante alabanzas al Señor. Dele gracias por sus bondades. Y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades que sacian nuestra alma. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra que cada día nos enseña. Aquí vemos los retos que tuvo Josué y los pudo lograr porque tú le recomendaste que meditara en la palabra y él lo hizo. Meditó en tu palabra, Señor, y pudo colocar allí, llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán que tú le habías prometido, mi Dios. Tú les acompañaste en toda esa batalla, Señor, y eso es maravilloso, sabiendo que tú nos acompañas, Señor. Que esta misma promesa, Señor, sea para nosotros hoy. Que tu Espíritu Santo nos lleve a meditar en tu palabra de día y de noche. Que no haya vacaciones cuando necesitamos meditar, cuando necesitamos llenarnos de tu conocimiento, de tu palabra, Señor. Y que esa palabra, cuando vayamos a meditar, nos haga reflexionar, nos haga tomar decisiones de cambio en nuestras vidas. Y nuestras vidas reflejen un testimonio público ante muchas vidas que también busquen tu cambio, Señor. Espíritu Santo, convéncenos y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, mi Dios. Porque hoy día necesitamos un cambio. Por eso esta palabra pedimos que el Espíritu Santo la lleve por todos los rincones de la tierra, Señor, y esta palabra sea escuchada, esta palabra sea puesta en práctica, esta palabra cumpla su propósito, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en la iglesia, en la familia, en todo aquel que escucha la palabra de Dios. Te alabamos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones que son maravillosas cada día. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y le damos gracias a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otras personas que necesitan conocer también estas verdades de la palabra de Dios. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.